Así que he titulado el mensaje, Jesucristo es Dios. Estaba viendo en mis notas, en mis archivos, seguro que ya he usado este título antes, pero nunca lo había usado directamente así, right? Indirectamente varias veces el título sugiere eso, pero no directamente como lo he titulado hoy. Jesucristo es Dios. Y estamos viendo en Primera de Juan, capítulo 6, capítulo 5, solo hay 5 capítulos en Primera de Juan. Estamos viendo los versos 6 al 12. Si necesita una Biblia, tenemos varias ahí atrás. Nomás pida una y se la traemos. También están bienvenidos a usar su teléfono para encontrar la escritura, si tiene un app que le permite leer la palabra ahí. Usamos la nueva versión internacional, es la que normalmente usamos aquí. Así que titulé el mensaje, Jesucristo es Dios. Y una declaración así, ¿cómo podemos estar seguros? ¿Cómo sabemos que lo que acabo de decir es cierto? Bueno, puedo empezar con mi propio testimonio. Un verano hace mucho tiempo atrás, es más, era un día caluroso como lo es hoy, en agosto como lo es hoy, hace 36 años atrás. Alguien, pero no en un lugar muy lejano, si usted conoce el área de Austin, San Marcos está como a 30 millas al sur del centro de Austin. Y ahí es donde vivía y alguien me invitó a ir a la iglesia. Y mientras cantaban alabanzas al Señor, cuando glorificaban su santo nombre, todos estaban entrados en la alabanza, glorificando el nombre del Señor. El Espíritu Santo de Dios me tocó el alma. Yo sentí su presencia y es en ese momento que nací de nuevo. Fue en ese momento que reconocí que Jesucristo es Rey y Señor, que Él es todopoderoso Dios. Fue en ese momento que mi vida fue transformada, dejando atrás el pecado y la maldad que tan fácilmente me había dominado antes. Yo sabía que andaba mal, yo sabía que no quería seguir en el paso en el cual andaba, pero no tenía el poder para cambiar, no tenía la fuerza, la energía para transformar mi propia vida, necesitaba ayuda de Dios. Él me dio la libertad, Él me dio el perdón de mis pecados, la vida en abundancia, la vida eterna. Y desde ese momento en adelante, gloria a Dios, no he sido el mismo. Right? El hecho de que el creador del mundo, el creador del universo, se haya ofrecido para venir a humillarse, a ser hombre como yo, es una gran maravilla. El hecho que el Rey, el soberano sobre todo lo que existe, haya sufrido por mí, es inimaginable. El hecho que el autor de la vida, el que sostiene todo a través de su poder, haya entregado su vida por mí como rescate por la mía, es extraordinario y difícil realmente de entender, y solo se puede aceptar. Cuando el Espíritu Santo de Dios me abrió la mente para entender esto, ¿qué más iba a hacer? ¿Qué más podía hacer? Más que caer de rodillas en su presencia y confesar mi pecado y confesar que Él es Dios. Él es Rey, Él es soberano. Dije, desde este momento en adelante, reina en mi vida, Señor Jesucristo. Ese es mi testimonio.
Y cada uno de nosotros, si usted ha creído en Jesucristo y Él es su Señor y Salvador, cada uno de nosotros tenemos un testimonio. Y hoy vamos a ver varios testimonios que menciona San Juan en su carta. Pero empecemos con el testimonio de Juan el Bautista. Él era primo de Jesucristo, pero él da testimonio de él y vemos eso en una escritura de San Juan también. San Juan capítulo 1 verso 32 dice: Juan declaró: vi al Espíritu descender del cielo como una paloma y permanecer sobre él. Yo mismo no lo conocía, pero al que me envió a bautizar con agua me dijo: aquel sobre quien veas que el Espíritu desciende y permanece, es el que bautiza con el Espíritu Santo. Yo lo he visto y por eso testifico que este es el Hijo de Dios. Así que Juan el Bautista, aunque era relacionado físicamente a Jesucristo, dice que él no sabía, y vemos aún luego en el Evangelio, right, de que hasta aún tenía dudas después de esto, si eres el Cristo, déjame saber. ¿Y qué es lo que dice Jesucristo a sus discípulos, a los discípulos de Juan el Bautista? Le dice: ve a decirle a Juan, que los enfermos tienen sanidad, que los prisioneros tienen libertad, y déjale saber todo lo que vieron y oyeron aquí. Y fue de la manera que Jesucristo testificó de él. Pero aquí dice que él vio al Espíritu descender sobre él y permanecer sobre él. Y dice: yo lo he visto y por eso testifico que este es el Hijo de Dios. Así que Juan el Bautista testificó de eso. Antes de seguir adelante, quería repasar un poco lo que vimos la semana pasada. Primera de Juan, capítulo 5, verso 3 al 5. Y esto es parte de lo que vimos la semana pasada. Y me gusta repasar un poco para agarrar todo el contexto de lo que estamos viendo. Así que, Primera de Juan, capítulo 5, verso 3, dice: en esto consiste el amor a Dios, en que obedezcamos sus mandamientos, y estos no son difíciles de cumplir. Vimos que Jesucristo realmente nos los hizo fácil obedecer sus mandamientos, right? Primeramente agarró los 613 mandamientos de la ley y los puso en dos: ama a Dios y ama a tu prójimo. ¿Y qué más lo hace fácil obedecer? El amor que tenemos por Él nos ayuda a amar a Dios y amar a nuestro prójimo. Y continúa y dice el verso 4: porque todo el que ha nacido de Dios vence al mundo. Esta es la victoria que vence al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Acabo de ver a mi nieto entrar hace un ratito y me recordó, le estaba diciendo a él y a su mamá, cuando estaba estudiando esto, y no lo mencioné la semana pasada, se me había olvidado, pero la palabra de vencedor, que para nosotros aquí está traducido a vence al mundo en varios versos, es la palabra griega nikeo, y ese es el medio nombre de mi nieto, Nikeo. Y es relacionado a lo que nosotros conocemos como Nike, right? La marca Nike era el dios de la victoria. Así que a través de
nuestra fe vencemos, sobresalimos estas batallas que enfrentamos cada día. Y algo que trajimos a la memoria la semana pasada era de que cada día, cada momento, tenemos una batalla que peleamos. Y es posible que alguien pierda varias batallas, si es una guerra o algo, right? Pero al final de cuentas gane la guerra. Y es exactamente lo que sabemos de nuestro caminar en Cristo. Es de que peleamos la batalla y a veces ganamos o perdemos, pero la guerra ha sido ganada. Y Jesucristo es el triunfador. Él es el que consiguió la victoria a través de su resurrección. Así que ahora voy a pedir que se pongan de pie. Vamos a leer el pasaje de hoy. Primera de Juan, capítulo 5, versos 6 al 12. Y esto es lo que vemos hoy. La palabra de Dios dice así: Este es el que vino mediante agua y sangre, Jesucristo. Y no solo vino mediante agua, sino mediante agua y sangre. El Espíritu es quien da testimonio de esto, porque el Espíritu es la verdad. 3 son los que dan testimonio, y los 3 están de acuerdo: el Espíritu, el agua y la sangre. Aceptamos el testimonio humano, pero el testimonio de Dios vale mucho más, porque es el testimonio que Él mismo ha dado acerca de su Hijo. El que cree en el Hijo de Dios acepta este testimonio. El que no cree a Dios lo hace pasar por mentiroso, por no haber creído el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y el testimonio es este: que Dios nos ha dado vida eterna, y esa vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida, y el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Amén. Que el Señor bendiga su palabra. Pueden sentarse. De ahí vamos a agarrar tres cosas, como es nuestra costumbre. Vamos a ver los 3 testigos. Vamos a ver que Dios mismo es testigo. Y que tenemos que aceptar o aceptando el testimonio. Hemos mencionado una tras otra vez, se me hace que cada semana, right? Que el apóstol Juan conocía íntimamente a Jesucristo en lo físico. Recordamos que él estaba inclinado sobre el pecho de Jesucristo en la última cena y conocía. Y después de la resurrección, él conocía a Jesucristo en lo espiritual íntimamente también. Y es esta intimidad, esta comunión que él quiere que compartamos con Jesucristo. O sea, él quiere que nosotros también podamos tener esa misma experiencia en nuestra vida, la que él tuvo con él. Y vemos que el testimonio de Juan es claro, de que Jesucristo es Dios encarnado. Pero hay más testigos de esta verdad fundamental que vamos a ver hoy. Así que empecemos con los 3 testigos. Voy a leer el verso 6 al 8 otra vez. Y vamos a ver los 3 testigos. Este es el que vino mediante agua y sangre, Jesucristo. Y no solo vino mediante agua, sino mediante agua y sangre. El Espíritu es quien da testimonio de esto, porque el Espíritu es la verdad. 3 son los que dan testimonio, y los 3 están de acuerdo: el Espíritu, el agua y la sangre. Así que podemos preguntar, ¿cómo sabemos que Jesucristo es Dios? ¿Cómo podemos estar seguros de que Jesucristo es Dios? Algunos de los contemporáneos de Jesucristo no creían en Él. Es más, hasta sus familiares, su hermano,
su familia no creía en él cuando él estaba predicando. Pero hay un evento que transformó todo eso, right? La resurrección. Una vez que tu hermano o tu primo o quien sea, que Jesucristo era relacionado a esa persona, una vez que lo ves muerto y luego lo ves vivo, eso cambia tu perspectiva de quién es esa persona. Pero en esos tiempos, sus contemporáneos, los contemporáneos de Jesucristo, algunos creían que Jesús era un mentiroso o engañador o un fanático religioso. Otros pensaban que era un hombre sincero, pero tristemente equivocado, right? Así que habían todo tipo de ideas durante ese tiempo. Y las personas aquí en San Juan estaba escribiendo esta carta, habían sido expuestos a una herejía que Jesús era, hoy en día hay personas que quizás no creen que Jesucristo es Dios. En ese tiempo, lo difícil de creer para ellos era que Jesucristo era hombre. ¿Cómo alguien divino va a ser un hombre? Así que era un poco lo opuesto, right? Pero San Juan había escrito esta carta a estas personas que habían sido expuestas a esta herejía, y en este caso eran personas que no pensaban que lo divino y lo físico podían mezclar. Y él escribe esta carta a ellos intentando iluminarlos y quitar la duda, right? Y para demostrar que todo esto, que las ideas que tenían no eran ciertas, San Juan presenta 3 testigos. El primer testigo es el agua. El agua se refiere al bautismo de Jesucristo en las aguas del río Jordán. Y hay varias teorías, si usted se pone a estudiar el tema y lee varios comentaristas, hay diferentes ideas a lo que se refiere el agua, la sangre y todo lo que menciona Juan. Pero esto es lo que, de todo lo que estudié, lo que yo recibí. El agua se refiere y los animo, a mí, si les interesa y quieren saber más, busquen y estudien acerca de esto. No nomás acepten lo que yo les digo. Pero esta para mí es la mejor explicación. El primer testigo, el agua. El agua se refiere al bautismo de Jesucristo en las aguas del río Jordán. Vimos en la introducción a San Juan, en su evangelio, dándonos el testimonio de Juan el Bautista, right? Y esta es la manera que lo describe San Mateo, lo que sucedió en esa ocasión. Vemos también el hecho de que Dios Padre testifica de su Hijo amado. Si leemos San Mateo 3:13, esto es lo que escribe San Mateo y dice: un día Jesús fue a Galilea, al Jordán, para que Juan lo bautizara. Pero Juan trató de disuadirlo. Yo soy el que necesita ser bautizado por ti, y tú vienes a mí, objetó. Hagámoslo como te digo, pues nos conviene cumplir con lo que es justo, contestó Jesús. Entonces Juan consintió. Tan pronto como Jesús fue bautizado, subió del agua. En ese momento se abrió el cielo y vio el Espíritu de Dios bajar como una paloma y posarse sobre él. Y una voz desde el cielo decía: este es mi Hijo amado, estoy muy complacido con él.
Así que Dios mismo testifica de él, right? Dios Padre está declarando que este es mi Hijo amado. Estoy muy complacido con él. Cuando Jesús fue bautizado, no fue en arrepentimiento por sus propios pecados. No tenía ninguno, sino porque él quería identificarse completamente con la humanidad pecaminosa. Cuando él vino mediante agua, estaba diciendo, yo soy uno de ustedes. Él se estaba identificando conmigo y con usted a través de las aguas del bautismo. Segundo testigo, la sangre. Se refiere a la sangre derramada en la cruz del Calvario para pagar por el precio de nuestros pecados. Dios Padre da testimonio en la cruz también con poder milagroso. O sea, esta es la manera que Dios Padre testifica cuando Jesucristo está en la cruz, a través de una oscuridad intensa al mediodía. O sea, era algo supernatural que estaba sucediendo y Dios lo estaba causando. También hubo un terremoto y no podemos olvidar el romper el velo del templo de arriba para abajo, right? No como si un hombre lo hiciera de abajo para arriba, pero Dios lo hizo abriendo el camino a su lugar santo para nosotros. Así que Dios testifica aún en la muerte de Jesucristo. Y cuando Jesús murió en la cruz, no murió porque Él tenía que hacerlo. La muerte no tenía poder sobre Él. Pero Él puso su vida para identificarse con la humanidad pecaminosa y salvarnos de nuestro pecado. Cuando Él vino mediante sangre, fue para ponerse en nuestro lugar como un pecador culpable y para llevar el castigo que nuestro pecado merecía. Así que Él agarró nuestro lugar, de veras que nosotros merecíamos esa tortura, esa muerte por nuestro pecado, pero Él lo agarró y tomó nuestro lugar. El testimonio de la sangre. El tercer testigo, el Espíritu. Podemos confiar en el testimonio del Espíritu porque el Espíritu es la verdad. No estuvimos presentes en el bautismo de Cristo ni en su muerte, pero el Espíritu Santo estuvo presente ahí. El Espíritu es la única persona activa en la tierra hoy que estuvo presente cuando Cristo estaba ministrando aquí en la tierra. O sea, el Espíritu Santo es una persona, parte de la Santa Trinidad, y Él estaba presente cuando todas estas cosas sucedieron. Y vemos lo que nos dice Jesucristo acerca del Espíritu. En San Juan 15, 26 y 27 dice, cuando venga el Consolador que yo les enviaré de parte del Padre, el Espíritu de verdad que procede del Padre, Él testificará acerca de mí. Y también ustedes darán testimonio porque han estado conmigo desde el principio. Así que el Espíritu de Dios inspira a San Juan a recordar las cosas que recibimos a través de su Evangelio. Inspira a San Juan a escribir las cosas que escribe en esta carta a los cristianos. En este pasaje hay también una controversia que no quiero que estén ignorantes acerca de esto. Tiene que ver con el verso 7 y el 8. En algunas versiones, esta controversia solo sucede en el verso 7. Pero voy a leer la versión Reina Valera 1960. Y si tiene la versión que normalmente leemos aquí, compárela a la nueva versión internacional. Y va a ver que hay una diferencia, right? Pero vamos a hablar de eso.
La Reina Valera dice el verso 7, porque tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos tres son uno. Y tres son los que dan testimonio en la tierra, el Espíritu, el agua y la sangre. Y estos tres concuerdan. Así que hay... esta parte no está en nuestra versión. En el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno. Y tres son los que dan testimonio en la tierra. Esa parte no está en nuestra versión porque y realmente en el estudiar todo esto, uno aprende, qué tan intenso, qué tan cauteloso, qué el proceso de tener la palabra de Dios en nuestras manos, cómo tomó siglos de desarrollar y cómo estos papeles que fueron escritos a mano, copiados a mano, cómo han llegado a nuestras manos con tanta certeza. Por lo general, este sería uno de los cuantos lugares donde en el siglo XVI alguien añadió esas palabras. Y no era, y la manera que sabemos esto es que hay manuscritos griegos de 15 siglos antes, right? Del siglo 1, 2, 3, 4, 5 hasta el 15, que no contienen esas palabras. Así que son unas cuantas palabras que quizás un escriba puso de nota al lado de una página, y como el manuscrito es hecho a mano y la nota es hecho a mano, es posible que alguien en el futuro agarró eso y pensó que era parte del original. Voy a leer esto que encontré. A mí se me hace muy interesante. Espero que no se pongan a dormir. Pero explica, cómo sucedió esto. ¿Cómo fue que estas palabras fueron incluidas si no se encuentran en ningún antiguo manuscrito griego? Estas palabras fueron incluidas en versiones antiguas latinas. Y en el año 1520, o sea, en el siglo XVI, un gran erudito llamado Erasmo produjo una nueva y precisa edición de la Biblia en griego antiguo. Cuando la gente estudió la Biblia de Erasmo y la compararon a la versión latina, se dieron cuenta que había dejado afuera este pasaje y lo criticaron por ello. Entonces Erasmo dijo: no encontrarán estas palabras en ningún antiguo manuscrito griego. Si me traen un manuscrito griego que las incluya, yo las incluiré en mi propia impresión. Algunos descubrieron un manuscrito con estas palabras, pero no era un manuscrito antiguo. Erasmo lo sabía, pero no podía comprobarlo, y ya había prometido incluirlas si alguien encontraba un manuscrito con esas palabras. Así que de mala gana las añadió a su edición del 1522. Sin embargo, también añadió una nota diciendo que él pensaba que el nuevo manuscrito griego había sido escrito así a propósito para avergonzarlo. Ese manuscrito, y aquí da el nombre, Codex Montforti, está en exhibición en la biblioteca del Trinity College en Dublín. Así que todo esto que tenemos en nuestras Biblias está basada en escrituras antiguas. Y en este caso había unas cuantas palabras que decían explícitamente acerca de la Trinidad. Pero la Trinidad es enseñada a través de todo el Nuevo Testamento,
y realmente no necesita esos versos. Es más, la idea de la Trinidad ha sido un fundamento de la iglesia desde el siglo primero, right? Y lo era así antes de que este verso surgiera en la palabra de Dios. Así que está bien fundada, comprobada en la palabra de Dios. Y continúa la explicación, dice, pero ya que el texto griego del Nuevo Testamento que Erasmo publicó llegó a ser uno de los textos griegos utilizados para hacer la versión Reina Valera de la Biblia, estas palabras añadidas llegaron a formar parte de esa versión. Y sí hay varias versiones en español en las cuales encontramos estas palabras, principalmente la versión Reina Valera. Así que, pero podemos tener confianza de que el hecho de que no las escribió Juan no cambia lo que Juan está diciendo, right? Que el testimonio es claro de que Jesucristo es Dios. All right, continuamos. ¿Siguen despiertos? All right. Muy bien. All right. Dios es testigo. Verso 9. Aceptamos el testimonio humano, pero el testimonio de Dios vale mucho más, porque es el testimonio que Él mismo ha dado acerca de su Hijo. El que cree en el Hijo de Dios acepta este testimonio. El que no cree a Dios lo hace pasar por mentiroso, por no haber creído el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. En nuestra vida diaria, right? Cada uno de nosotros aceptamos el testimonio humano. Quizás entró en su teléfono y vio, la temperatura para hoy, el bajo y el alto, y dice, oh, man, qué calorón, right? Y ese es el testimonio humano. Personas, meteorólogos que están diciéndole, esto es lo que esperamos ver hoy, y lo aceptamos. Por lo general están correctos, pero a veces, no le fallan. El doctor, esta semana pasada tuve un físico y, el doctor me dijo, hizo muchas preguntas y me dio recomendaciones, right? Aceptamos el testimonio humano. Cuando oye las noticias en la tele o en el internet, está aceptando testimonio humano. Y entonces, ¿por qué a veces se nos hace difícil aceptar el testimonio de Dios? ¿Por qué hay tantos que tienen esa dificultad de aceptar el testimonio de Dios? Espero que no sea difícil para usted, pero para aquellos que oyen el Evangelio y lo rechazan, se les hace difícil aceptar el testimonio de Dios. Vemos en Romanos 8:14, dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Y ustedes no recibieron un espíritu que de nuevo los esclavice al miedo, sino el Espíritu que los adopta como hijos y les permite clamar, Abba, Padre. El Espíritu mismo asegura a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Amén. Es un testimonio que recibimos a través del Espíritu Santo que hemos recibido de Dios mismo. Es el mismo Espíritu, right? que me abrió los ojos hace 36 años en esa pequeña iglesia. Cuando estábamos alabando a Dios, es el mismo Espíritu que me reveló que Jesucristo es quien dice ser Dios Todopoderoso, el Salvador, el Rey. Ese mismo Espíritu testifica de que somos hijos de Dios y nos permite clamar, Abba, Padre. Es una buena pregunta para usted. ¿Usted clama, Abba, Padre?
Abba es como papi, right? O daddy en inglés. Un término de cariño. ¿Es Dios su papi? ¿Su daddy? En el monte de transfiguración, Pedro, Juan y Jacobo estaban en la presencia de Jesucristo y Jesucristo los había llamado, vamos a este monte, y Jesucristo sabía lo que iba a suceder. Y si lees a Mateo 17, ve que una nube desciende sobre el monte y Jesucristo y estos discípulos se encuentran en la presencia de Moisés y Elías junto con Jesucristo. Y mientras, voy a leer a San Mateo 17, verso 5, dice, mientras estaba aún hablando, este es Pedro que estaba hablando, mientras estaba aún hablando, apareció una nube luminosa que los envolvió y de la cual salió una voz que dijo, este es mi Hijo amado, estoy muy complacido con él, escúchenlo. Al oír esto, los discípulos se postraron sobre su rostro aterrorizados. Pero Jesús se acercó a ellos y los tocó. Levántense, dijo, no tengan miedo. Así que vemos otra vez Dios testificando directamente, right? Este es mi Hijo amado, estoy muy complacido con él, escúchenlo. Dios nos ha dado su testimonio. San Juan menciona el testimonio del agua, de la sangre, el testimonio del Espíritu. Dios Padre mismo ha testificado que Jesucristo es su Hijo amado. Y Dios no es un simple mortal para mentir y cambiar de parecer. ¿Acaso no cumple lo que promete, ni lleva a cabo lo que dice? Dios ha afirmado y ha testificado que Jesucristo es Dios. All right. Con tanto testimonio, ¿qué más nos falta hacer? Aceptando el testimonio. Verso 11. Dice, y el testimonio es este, que Dios nos ha dado vida eterna, y esa vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Cuando muchos se estaban alejando por la enseñanza difícil de Jesucristo, y vimos, mencioné esto la semana pasada, Jesucristo está predicando y les dice, tienen que comer de mi carne, beber de mi sangre, right? Y muchos de los que lo seguían, de los miles que seguían a Jesucristo, están oyendo esto y están, qué raro, y muchos empezaron a alejarse. Y Jesucristo les pregunta a sus discípulos, en ese momento, right, cuando ve que muchos se están alejando por lo difícil de la enseñanza, le dice a sus discípulos, ¿también ustedes quieren marcharse? Señor, contestó Simón Pedro, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. ¿A quién iremos? Y esa pregunta se la hago a usted. Si usted ha conocido la dulzura, la maravilla, la inmensidad, la gloria del Creador, ha conocido a Jesucristo en su bondad, en su amor, en su compasión, ¿a dónde más va a ir? ¿Qué le va a dar el mundo? No se deje distraer por las cosas del mundo. Persevere y sea vencedor.
Este es el testimonio que Dios da a ustedes. Dios nos ha dado vida eterna, pero la vida está en su Hijo. No se puede tener vida eterna sin su Hijo. La vida eterna es mucho más que cantidad o duración de tiempo. La vida eterna es una cualidad de vida. Es algo que no solo permanece para siempre, pero es algo abundante, algo que no hay vida mejor que una vida que es libre de ansiedad, libre de temor, libre para vivir en justicia. Right? Cuando vivimos una vida en justicia, no tenemos que temer el sheriff, no tenemos que temer la ley o el vecino o que la esposa se entere o algo así. No tenemos que temer nada. ¿Por qué? Porque estamos andando en justicia como a Él le gusta. Así que es una cualidad de vida. Y Jesucristo nos los describe en San Juan 10:9. Dice, yo soy la puerta. El que entra por esta puerta, que soy yo, será salvo. Podrá entrar y salir con libertad y hallará pastos. El ladrón no viene más que a robar, matar y destruir. Ya he venido, disculpen, dice, yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. O sea, no es nomás vida eterna que te ofrece, es una vida abundante que puedes experimentar hoy mismo. San Juan en estos versos que vemos hoy nos presenta varios testigos. Cuando consideramos su evangelio también encontramos más testigos. Y no podemos olvidar el testimonio que nos da al comienzo de su carta. Recordemos quién escribe estas palabras, right? Y lo mencioné más temprano. ¿Qué estaba haciendo Juan la noche que Jesucristo fue traicionado? Y hemos hablado de esto antes. A mí se me hace un poco raro, pero quizás era la cultura, la manera que los hombres asociaban con sí, cuando estabas bien cerca a alguien. Dice que Juan estaba acostado en el pecho de Jesucristo mientras comían la Santa Cena, mientras comían esa última cena juntos. Y este es el testimonio de San Juan. San Juan, y si quiere mirarlo, es San Juan, es Primera de Juan, capítulo 1, verso 1, dice, lo que ha sido desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros propios ojos, lo que hemos contemplado, lo que hemos tocado con las manos, esto les anunciamos respecto al Verbo que da vida. Esta vida se manifestó, nosotros la hemos visto, damos testimonio de ella y les anunciamos a ustedes la vida eterna que estaba con el Padre y que se nos ha manifestado. Les anunciamos lo que hemos visto y oído para que también ustedes tengan comunión con nosotros y nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Right? Que nos dice, yo lo he visto, yo lo he tocado, yo he oído su voz. Él era testigo de primera mano y usted tiene las palabras de este testigo de primera mano en sus manos. Al comienzo del mensaje compartí mi testimonio. Y cada uno de nosotros tenemos un testimonio. ¿Cuántos tienen un testimonio? Quizás estoy hablando
a un grupo equivocado. No vi todo. All right. Amen. Si usted conoce a Jesucristo y Jesucristo ha cambiado su vida, si usted ha nacido de nuevo, usted tiene un testimonio. Y lo tenemos que compartir. No quiero ni imaginar qué sería de mí si alguien no me hubiera invitado a la iglesia. ¿Qué sería de mí si alguien no me hubiera dicho de Jesucristo? ¿Qué sería de mí si el Espíritu Santo de Dios no me hubiera abierto el corazón? Si no me hubiera abierto el entendimiento para aceptar el mensaje de salvación, el mensaje de vida, el mensaje del amor de Dios por mí. ¿Qué sería de mí? ¿Dónde estaría? No quiero ni imaginarlo, ni pensarlo. Pero hay personas en tu vida, en mi vida, que necesitan esa invitación. Necesitan oír tu testimonio. Necesitan el amor de Dios. Porque tanto amó Dios al mundo. Y este es el testimonio de Dios, right? Porque tanto amó Dios al mundo. Y todo revuelve alrededor del amor. Cuando recibimos el amor de Dios, es ese amor que nos permite, primero, amar a Dios en agradecimiento y segundo, amar a nuestro prójimo. Es ese amor que Jesucristo demostró en la cruz. Porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo único, para que todo el que cree en Él no se pierda, sino tenga vida eterna. Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de Él. El que cree en Él no es condenado, pero que no cree ya está condenado por no haber creído en el nombre del Hijo único de Dios. Si alguien no acepta estas palabras de Dios, este testimonio de Dios, este testimonio de San Juan, right? de Juan el Bautista, el testimonio del agua, de la sangre, el testimonio del Espíritu, el testimonio mío, el testimonio de usted. Si alguien no acepta ese testimonio, ¿qué es lo que está haciendo? Está llamando a Dios mentiroso. Right? Y que Dios tenga piedad de esa persona. Pero si no oyeron el Evangelio, si no oyeron el mensaje, entonces no van a tener la oportunidad de tener una vida nueva como nosotros la hemos recibido. Amén. Vamos a orar. Gracias, Señor, por tu gran bondad. Gracias por tu gran misericordia. Gracias por tu gran amor. Es el amor que San Juan una tras otra vez en esta carta nos ha expresado. Es ese amor que primeramente hemos recibido a través de Jesucristo. Es ese amor que queremos expresar a los demás, compartiendo tu bondad, tu misericordia, compartiendo las grandes maravillas que has hecho en nosotros a través de nuestro propio testimonio, testificando que Jesucristo, tú eres Dios, tú eres todopoderoso, tú reinas por siempre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. En la actualidad quería decir algo más. Tenemos la bendición, la dicha de tener la palabra de Dios aquí.
Y de veras quiero retar a cada uno de ustedes, que compartan su testimonio esta semana con alguien. Right? El próximo domingo les voy a preguntar. All right? No, el testimonio es algo muy poderoso. Right? Hemos visto el testimonio aquí en la palabra de Dios y cada uno tenemos este testimonio y los reto a compartirlo y a invitar a alguien que los acompañe aquí. En el nombre de Cristo Jesús. Bien, ahora sí.